Soy Juan Pablo O'Farrill Márquez, técnico de la XW desde 1955. Bienvenidos a su programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. Hoy conversamos con uno de los pioneros de la radio en nuestro país, uno de los últimos técnicos que hicieron grande este medio de comunicación. Su nombre, Juan Pablo O'Farrill Márquez, creció en las cabinas y estudios de la gran XW en la calle de Ayuntamiento, en el centro histórico de la capital, donde su padre trabajaba como músico. Juan Pablo O'Farrill, que han sido más de 64 años recorriendo cabinas, estudios de la XEW, la Catedral de la Radio en México. Para mí ha sido una experiencia fabulosa, inolvidable, mágica, de haber estado recorriendo a la edad de 14 años los estudios de la XW, la Catedral de la Radio en México, la voz de la América Latina desde México. Para mí fue una experiencia inolvidable, de la cual tengo muchos, pero muchos recuerdos. ¿Cómo cuáles? Recuerdos de haber conocido, haber tratado a personajes como Agustín Lara, grandes locutores como Luis Ignacio Santibáñez, Manuel Bernal, ser un orgullo para mí haber conocido toda esa gente, toda esa pléyade de personajes que ahora son historia. ¿Cómo fue tu ingreso a la XW? Bueno, al ingreso fue una parte maravillosa, que no me da pena decirlo. Mi padre fue fundador de la XW en los años de 1931, junto con don Emilio Escada Vidaurreta. Cuando mi padre muere, mi madre y yo fuimos a ver a don Emilio Escada Vidaurreta para ver si me daba un trabajo en la XW. Y don Emilio Escada Vidaurreta era un hombre alto, corpulento, unas manos enormes. Me dijo, ¿de qué quieres trabajar? Y le digo, de operador. Y me dice, hecho. Ve a ver a Amalia Gómez Cepeda mañana y ya tienes el trabajo. Así fue mis inicios. ¿Cuál fue el primer programa en que participaste? Bueno, yo participé no en un solo programa, sino participaba yo en muchos programas porque toda la programación era en vivo. Entonces empecé a aprender de los grandes maestros. Era un chamaco, como tú verás, de 14 años. Un chamaco de 14 años que lo aceptaron porque no les quedó otro remedio que aceptarme. Yo estaba muy chamaco. Iba yo por don Emilio Escada Vidaurreta, que me había dado ese trabajo, y empecé a trabajar, empecé a aprender de los grandes maestros. Así. Tú participaste en muchísimas radionovelas. Trabajé hasta la fecha más de 1000 radionovelas. Aprendiendo también, empecé aprendiendo cuando hacemos las radionovelas en vivo, con grandes, Alejandro Bolio, con José Guzmán, Pepe Guzmán, con muchos personajes que hacía Esquivel. Eran muchos operadores técnicos de aquella época, maestros de la radio. ¿Qué radionovelas recuerdas de las más exitosas, las que gustaban más al público? Bueno, me llama mucha atención la radionovela Chucho el Roto. ¿Por qué Chucho el Roto? Porque Chucho el Roto duramos 13 años al aire, una de las más longevas, junto con Calimán, más longevas, pero trabajé mucho con El Derecho de Nacer, muchas radionovelas famosísimas de aquella época, porque la radionovela empezó en 1931 con Los Tres Mosqueteros, Anita de Montemar. Yo en esa época no estuve, pero ya en los años 60 y tantos ya empezaron a grabar. Es cuando se empezó a grabar, empezó a hacer Chucho el Roto, que duramos 13 años porque era grabada. ¿Quién hacía el papel de Chucho el Roto? Era Manuel López Ochoa, que fue locutor del Canal 4. Él no sabía nada de radionovelas. Carlos Chacón lo tuvo que apoyar a que aprendiera a actuar en las radionovelas. Eras muy amigo de Agustín Lara. Agustín Lara fue un personaje que trabajé con él mucho tiempo en el estudio Azul y Plata y en el estudio 6 de XW.
Era un personaje muy difícil de su trato, pero a la vez se adaptaba a nosotros. En ese tiempo, pues Agustín Lara pues, era un divo, era un personaje como Pedro Infante, que me tocó un año convivir con él. Diferentes caracteres, diferentes formas de ser, pero a la vez personajes, a la vez muy polifacéticos en su carácter. ¿Cómo recuerdas esos programas musicales que tanto gustaban al público? La gente, ¿cómo te diré? La gente era tan afable a ir a la XW, que era para ellos pasaban los coches estacionaban en batería, pasaba el tren, ahí en las calles de ayuntamiento, hacían colas para entrar a la gente, para entrar a ver a los personajes. Me tocó trabajar en programas musicales muy interesantes. Había un programa de la hora Chrysler con Raúl, ¿cómo se llamaba? La Vista, director de la Filarmónica. Se llenaba el estudio de la Sinfónica. Todo el mundo iba de smoking al estudio. Todo el mundo, las mujeres de traje de noche. Era ese programa me trae muchos recuerdos porque te cuenta que iba a Bellas Artes. W era un Bellas Artes con ese programa. El estudio Azul y Plata. Había Verde y Oro y Azul y Plata, los dos más importantes de la... ¿Qué fueron para ti esos dos estudios? Muchos recuerdos tan hermosos. Ahí vine a hacer a Lucha Villa, vine a hacer a Ferrusquilla con sus personajes. Vine a hacer tantas... Yo tenía programas de tríos, las orquestas, todas las grandes bandas de aquella época, Luis Alcaraz, Pepe Luis, Pepe Castillo, Pérez Prado, Pablo Beltrán Ruiz, todos ellos. Duré un programa que se llamaba Rico Vacilón, duré 20 años. La gente bailaba abajo del foro con esas grandes orquestas. Pasaba a las 2 de la tarde. Entonces yo me fascinaba porque en mis manos tenía yo las grandes bandas. Pérez Prado, imagínate, Pérez Prado, Enrique Jorrín, la Orquesta América. Toda esa gente que ya son leyendas, ya las bandas ya no existen. Pepe Luis, Pepe Castillo, Acerina, era muy amigo. Y su danzonera. Acerina, su danzonera, Ramón Márquez. Toda esa gente trabajaban en la XW. Juan Pablo, ¿por qué se decía que la radio era mágica? Porque es una pregunta muy bonita, muy interesante. ¿Por qué? Porque la radio te acompaña. La radio no te distrae. La radio no tienes muchas veces la televisión tienes que dejar todo y dedicarte a ver la televisión. La radio no, es imaginación. Hay una anécdota muy interesante de una radionovela que me tocó, se llamó San Martín de Porres. Esa radionovela era de un santo peruano. La personificó José Antonio Cosío. Era tanto el éxito de esa radionovela que la gente lo esperaba fuera de la W, a José Antonio Cosío, para besarle la mano, porque creían que era el santo. Así la gente te imagina, en radio se imagina uno a los personajes como tú quisieras. Como decía, oye, ¿por qué no hay fotos de actores de las radionovelas? Porque mira, la radionovela era mágica. Los grandes actores de las radionovelas no eran físicamente agraciados, tenían una voz hermosa, pero físicamente ya no eran para sacarlos en fotos, ¿no? Era el caso de Gabilondo Soler Cricri, Exactamente. Que la gente se imaginaba al grillito cantor. Exactamente. Tú también hiciste efectos para radionovelas. Toda mi vida, el 50% de las radionovelas les hice de efectos de sonido y las otras de musicalización. ¿Qué tipo de efectos? Pues hice los efectos de máquina. Es que de la basura creábamos efectos. Decía, Pablo, vas a tener que venir, unas palomas van a venir. ¿Cómo le hago? Decíamos, ¿cómo le hago? Entonces agarrábamos uno del pañuelo, el micrófono aquí y hacíamos. Entonces, en la radio, amplificar el micrófono con una amplificación, se oye una paloma, pájaro. ¿Tú ves? Se oye una paloma porque es imaginación. La radio era imaginación y hacíamos ¿te acuerdas los teléfonos de disco? Hacíamos la máquina de coser, el tic-tac de un reloj, los trenes con unas láminas. O sea, creábamos de la basura los efectos de sonido. Los pasos de mujer cortitos te hacíamos, los pasos de hombres largos. Éramos un actor más, el efectista de sonido es un actor más.
tiene que involucrarse en la drama de los actores para poder hacer los efectos como son, naturales. Había también programas en los que seguramente tú participaste, de concurso. Eso es otro género muy interesante. El Dr. IQ, estaba el Rizámetro, el Cochinito con Héctor Martínez, que trabajamos durante 20 años. ¿Con quién? Con Héctor Martínez trabajamos durante 20 años el Cochinito y el Rizámetro. El Cochinito era los lunes y el Rizámetro era los lunes y el Cochinito los jueves a las 9 de la noche. ¿Cuánto ganaba un actor de radio? Un actor de radio te ganaba 50 pesos por capítulo o 30 pesos por capítulo, depende de la... ¿Y tú? No, pues nosotros nos pagaban 10 pesos, 20 pesos por capítulo. Hacíamos, cuando se grababan, hacíamos 5 capítulos de toda la semana a 50 pesos por capítulo. Prácticamente vivías en las instalaciones del XEW. Exactamente, desde la mañana hasta la noche estaban. Imagínate, todos los programas eran en vivo, había mucho movimiento, muchas cosas, que inclusive yo considero que ni la televisión tuvo el éxito de la gente que tuvo la radio en la época de los 50, 40, 50. ¿Por qué terminaron las radionovelas? Es una pregunta muy interesante. La gente dice, los medios dicen, es decir, que ya no se volvieron comerciales. Yo digo, ¿por qué? Los débiles visuales, era su mundo, las radionovelas. La gente capacitada de la vista, era su mundo. Empezaron a ya no tomarles gusto a las radionovelas. Los chavos jóvenes que entraban ya... No. El pasó con la música folclórica. Antes teníamos en W programas de música folclórica. Pasa lo mismo. A todo el mundo oye con mucho interés una radionovela, pero nadie quiere invertir en ellas. La música folclórica igual. Había Noches Tapatías, Así es mi tierra, muchos programas mano a mano ranchero. Pero a los muchachos de ahora les gustan las fiestas. ¿En qué terminan? Oyendo mariachis. Pero comercialmente los que manejan los medios de comunicación son gente joven que no les interesa este género. Juan Pablo, algunas de las anécdotas que recuerdes de esos 64 años. Una de las anécdotas muy interesantes que tuve y peligrosas fue cuando vino un Charles de Gaulle a México. Fuimos a la Cámara de Diputados a la llegada de Charles de Gaulle a México, a la Cámara de Diputados. Entonces los micrófonos portátiles eran así muy largos. Entonces hice esto y me lo metí yo aquí. Y fui con Santibáñez y sí me acuerdo, Santibáñez o Álvaro Gálvez. Entonces, cuando ya llegaba Charles de Gaulle a la Cámara de Diputados, subí unas escaleras que hay en Antiguo Donceres, que era la Cámara de Diputados antigua. Y me dice Santibáñez, ahí viene, saca el micrófono, hago este movimiento. No, hombre, los agentes de seguridad de Francia se me adelantaron, así, y me tumbaron en la escalera. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo se pone usted a sacarle el micrófono así, viniendo el señor presidente de Francia, que ya tiene 5 atentados, que de suerte que no le metimos un balazo aquí en la frente? ¿Creyeron que era un arma? Creían que era un arma, pues el micrófono era plateado, creyeron que era un arma. Entonces estuve enfermo como de varios meses del susto de la... ¿Qué tipo de enfermedad te dio? Ya te digo, de qué enfermedad del estómago. De todo lo que has vivido, Juan Pablo Farril Márquez, durante 64 años en la XEW Radio, ¿piensas escribir un libro? Muchos me han preguntado eso. Ya tengo apuntes de haber conocido gente tan importante como tú, como gente que me han dado oportunidad de expresar lo que estoy expresando ahorita. De decir cómo trabajaba yo, comunicaba yo con Ferrusquilla, cómo iban a mi casa, cómo... Es interesante y quiero volver a intentar, antes de que parta a otro sitio, intentar escribir mis memorias, porque hay muchas cosas muy interesantes que las gentes jóvenes se interesan por eso. Se interesan por conocer cómo era antes el ambiente de la radio.
la magia de la radio. ¿Qué significaba para México la XW? ¿Qué significaba? Era la cabeza de todas las estaciones de México, la XW. Todo el mundo en la hora nacional se transmitía desde la XW, cuando la hora nacional era en vivo, con público, con gente. Y para ti, ¿qué fue la XW? Fue todo. Todo ha sido la XW, ha sido la cuna de mis sueños, fue la cuna de mi padre, ha sido la cuna para mí, y sigue siendo, actualmente que estoy aquí todavía, perteneciendo a esta gran institución. ¿Piensas jubilarte? Bueno, mira, de jubilado estoy, pero estoy activo todavía. ¿Qué quiere decir? Que sigo todavía. No me quiero retirar para nada. ¿Por qué? Porque para mí sería como morirme en vida. O sea, venir gente joven, decirles lo que he hecho, enseñarles. Yo hago las visitas guiadas a todas las universidades que vienen aquí a la empresa. Les digo qué significó la XW, cómo son los estudios, cómo se vivía, la historia. Todo el mundo les gusta. Me aceptan a decirles todo lo que significa la radio y darles consejos a la gente joven cómo deben tratar, cómo deben ser en este medio tan difícil que es las comunicaciones ahora, por la competencia tan grande que es. Antes nada más estaba la W, el canal 2, 3, 4, o sea, nada más habían pocos canales, pero hay infinidad de gente, pero es como un pulpo con muchos tentáculos, que hay que dedicarse bien a cada tentáculo, hay que dedicarse. Hay que saber cómo llegar a él. Mucha gente pobre, muchachos jóvenes no saben cómo entrar a un medio. Yo les digo más o menos una orientación de cómo deben ser, cómo deben ir a triunfar en la vida de las comunicaciones. Mi querido Juan Pablo Farril, muchas gracias. Eres una leyenda viviente de la radio en México, concretamente de la XEW. Gracias por la invitación. Soy un honor para mí haber estado en tu programa, un reencuentro con México. Este es un programa de Víctor González Torres para destacar a personajes como tú. Gracias, mi amigo. Te lo agradezco. ¿Tú compras en farmacias similares? Sí, tengo a la vuelta de tu casa, tengo una farmacia similar y compro yo ahí. ¿Y por qué compras ahí? Porque es más barato y muy bueno. Muchas gracias, Juan Pablo. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.